Hemos sido testigos presenciales de aquel ritual arcaico, ceremonioso y tradicional que conserva su plena vigencia y demuestra cómo aquel eslogan publicitario "no somos iguales" no es sino un fuego de artificio para esconder que las formas y los fondos siguen siendo los mismos. Este domingo 11 de junio del presente 2023, el nido de ratas conocido como Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, acordó, según ellos, la metodología para elegir a su candidato presidencial para 2024. Si bien se acordaron 5 encuestas, es de destacar que también se acordó que los participantes en estos ejercicios deberán dejar sus cargos públicos a más tardar el próximo viernes 16 de junio. ¿Qué implica esto? Marcelo Ebrard ya avisó desde la semana pasada que presentará este lunes su renuncia al cargo. La Cancillería se quedará sin cabeza entonces, si es que alguna vez la tuvo. Por su parte, la muñeca fea Claudia Sheinbaum y el abuelo Monster Adán Augusto López no han dicho cuándo dejarán sus cargos, pero semana máximo el viernes, la jefa de gobierno deberá solicitar licencia al cargo para el que fue electa, es decir, jefa de gobierno. E igualmente López Hernández deberá dejar la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se señala que cuando la o el jefe de gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el secretario de gobierno asumirá provisionalmente el cargo. En este caso, según la ley, se trata del inmamable Martí Batres. En el caso de los cargos de Cancillería y la Secretaría de Gobernación, será el mismo López Obrador quien defina a los nuevos secretarios. El pasado 8 de junio, en su conferencia mañanera, el remedo de presidente dijo que buscará un reacomodo definitivo de su gabinete tras la salida de 2 de sus secretarios más importantes. Bueno, importantes para él, claro está. En el Congreso las licencias también se reacomodarán ante las salidas de Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Morena, el PT y el Verde tendrán que llamar a sus sustitutos, quienes son, en este orden, Alejandro Rojas Díaz Durán, Francisco Javier Guerrero Varela y Eduardo Enrique Murat. En el caso de los senadores Monreal y Velasco, también se tendrán que renovar sus posiciones como coordinadores de bancada de Morena y el Partido Verde respectivamente, sin contar además que Monreal preside la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta. De tal manera que esta semana veremos 2 renuncias, 4 licencias y a su vez 6 nuevos actores políticos que se integran en primera línea por lo que resta del sexenio. Dios nos agarre confesados. Así el partido y el disquepresidente que ha estado durante 5 años chingue y chingue que ellos no son iguales a los anteriores. Y es que hemos visto exactamente las mismas mañas y discursos que hace décadas atrás. Para las nuevas generaciones que no tienen claro el panorama político de entonces, les platico que en aquella época, cuando el PRI dominaba la política de este país, se le llamaba el tapado a aquel que, señalado por el dedo, de ahí el término dedazo, del presidente en turno, tenía la oportunidad de ser el candidato de ese partido a contender por la presidencia. Hoy se llaman corcholatas, y la técnica sigue siendo exactamente la misma. Consiste en barajar durante meses distintos nombres del que será el sucesor del presidente. Conforme transcurren las semanas, los medios especulan sobre quién será el elegido, interpretan señales, gestos y guiños que permitan atisbar posibilidades. Toda una manifestación de la llamada antipolítica estética que reemplaza la democracia interna por el espectáculo. Al final, el presidente era quien decidía por sus azules y arrugados huevos quién sería el candidato elegido. No había votación pública, consulta abierta a militancia o consideración hacia ninguno de los órganos internos del partido. Sería decisión exclusiva del mandatario en ese ejercicio vertical del poder que es ejemplo del más vetusto presidencialismo mexicano. Tal cual lo estamos viendo suceder en pleno 2023, con aquel que juró y sigue jurando que no son iguales. Las bases morenistas, por su parte, así como los aspirantes descartados, asumirán sumisos y resignados la decisión. Aplaudirán acríticamente, sonreirán en las fotografías o en las pantallas de televisión y buscarán lo antes posible granjearse simpatía, cercanía y el favor del elegido. Lamerzuelas, pues. Es el modo en que el PRI ejerció el poder desde su fundación, el único modo que conocía, representativo del autoritarismo y tan eficaz que incluso quienes abandonaron ese partido, siempre por no ser favorecidos, lo han replicado en sus nuevos destinos políticos. El claro ejemplo es precisamente el mismo Andrés Manuel López Obrador, que no puede negar la cruz de su parroquia. López Obrador sin duda tiene genes 100% priistas, de tal suerte que resucitó la vieja costumbre del dedazo y del tapado. Esas costumbres de cuando militó en el tricolor, como varias más, mentir, robar, vengarse, por mencionar algunas, las tiene bien arraigadas.
La cultura democrática requiere de una suma de prácticas que haga de los valores del diálogo, el acuerdo, la transparencia, la legalidad, la competencia y la participación un ejercicio constante y mayoritario. El tapado y el dedazo son, por contraparte, una antítesis de esos valores y celebran y promueven la opacidad, la imposición, el silencio y al final la sumisión. No convocan a una democracia más allá del formalismo electoral, no construyen ciudadanía, no contribuyen a la construcción de una cultura apta para vivir bajo el régimen democrático. Es quizá por ello que estas prácticas no han muerto, y lejos del discurso engañapendejos que se avienta en la mañanera el viejo guango, siguen gozando de aceptación entre los suyos, se contagian y ejercen, pues representan la mejor solución para un ejercicio del poder basado en el clientelismo, el reparto de dádivas durante las campañas o el de plazas durante el gobierno. Verticalismo y nepotismo más cercanos a lo autoritario que a una política moderna capaz de instalar formas más horizontales, meritorias, abiertas y, en resumen, democráticas. El circo de las corcholatas es de este modo una muestra de la vigencia de un modo de hacer política que, herencia del siglo XX, es el mayor lastre para la democracia mexicana. Consecuencia de esto es que solo los lacayos del viejo guango, sus comunicadores y pseudoperiodistas chayoteros, así como sus mascotas o lobinos croqueteros que defienden con rabia desbordada sus becas del bienestar, son los únicos de millones de mexicanos que siguen creyendo que Andrés Manuel es diferente a los priistas de antaño y de hoy. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.